Creo que tienes por ahí un detallito en tu audio, Max. Si quieres en lo que se lo solucionamos, pasamos con la siguiente. Génesis Díaz, adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Génesis Díaz Rodríguez. Yo soy de Torreón, Coahuila, y mi especialidad, soy coach de tenis. Bienvenida, Génesis. Raquel Díaz, te escuchamos. Listo, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. Hola, buenas noches. Mi nombre es Raquel Díaz. Yo soy de la Ciudad de México, del Estado de México más bien. Y soy instructora en varias certificaciones como spinning, baile de salón, instructora de gimnasio y ya, bueno, tengo mucho tiempo trabajando en esta rama. Bien, hola a todos. Excelente, muy bien, Raquel. Pues bueno, chicos, quienes gusten compartirnos por el chat, también es bienvenido esta presentación. Igual los voy a estar leyendo para que nos podamos conocer desde luego. Y a lo mejor no nos va a dar tiempo a conocernos a todos, pero ya lo iremos haciendo poco a poco. Claudia, te escucho. Más bien, no te escuchamos. Si gustas activar tu audio, con todo gusto te escuchamos, Claudia. Sí, buenas noches. Una disculpa porque la tecnología a veces todavía no le hallo bien. Bueno, No te soy la preocupes. maestra Claudia Liliana Rodríguez Zaragoza. Soy catedrática en la licenciatura en Educación Física. Tengo ya 24 años trabajando ahí. Pertenezco a la Secretaría de Educación Pública y pues estoy muy feliz de poder pertenecer a este grupo para ampliar mis conocimientos en el ámbito de el entrenamiento. Bienvenida, Y es Claudia. todo. Sí, gracias. Bueno, chicos, pues vamos a iniciar porque si no se nos va a ir la clase presentándonos y desde luego que no es que no me importe conocerlos, pero ya tendremos mucho tiempo. Vamos a estar trabajando 5 semanotas que son más que suficientes para que nosotros nos conozcamos y veamos muchos aspectos de nosotros mismos. Poco a poco ya les iré platicando mediante ejemplos, mediante anécdotas que me gusta usar para ejemplificar a qué me dedico, a dónde he estado. Yo de repente siempre he sentido que aventar el currículum cuando eres un ponente como más que sumar, de repente resta. Pues, desde luego, tengo una licenciatura en entrenamiento deportivo, una licenciatura en ciencias del deporte, tengo una licenciatura en nutrición deportiva. Bueno, todo esto con el objetivo de pues, saber aproximadamente la currícula del docente, ¿no? Con todo gusto me pueden llamar Ricardo, siento que tengo un nombre hermoso, muchos me dicen que peco de soberbio, pero la verdad, sí, siempre les digo, ¿no? ¿Para qué mi mamá se tardó tanto tiempo si me van a decir Lick? Porque cuántos licenciados hay, en cambio Ricardo sabemos muy pocos, o eso quiero pensar. Y pues bueno, chicos, todo esto se los digo porque quiero que ustedes tengan la confianza, quiero que más que ser un ponente o un profesor que viene a impartir una asignatura, soy un facilitador del conocimiento. Desde que yo me dedico a trabajar con adultos y me he dado cuenta que la andragogía nada tiene que ver con lo que nos enseñan en la escuela, en las escuelas normalistas como la ENED, que es la pedagogía, pues me enriquece y me llena de gusto trabajar con adultos porque yo trabajo con las experiencias de ustedes, uso sus ejemplos para nutrirnos, compartimos una clase y desde luego hacemos toda una comunidad de conocimiento que al final de cuentas en eso se convierte la educación actual, en toda una comunidad de conocimiento en la que desde luego yo soy el facilitador, pero nada más soy eso. No soy en este momento, desde luego, un catedrático. También doy clase en un par de universidades, pero aquí soy un facilitador del conocimiento. Yo quiero que ustedes se sientan en la confianza, chicos, de preguntar todo lo que quieran. Desde luego, encontraremos que hay muchos profesores aquí, muchos licenciados, muchos maestros, muchos doctores. Me ha tocado trabajar con personas con doctorado aquí en estas certificaciones, pero yo más que venir a esta parte de una imposición de conocimiento, yo quiero conversar con ustedes y que esto se cree en algo pues bastante padre, ¿no? Algo que nos nutra, algo que nos lleve a crecer. Pues como toda sociedad, nosotros vamos a formar una sociedad ahorita y debemos ponernos de acuerdo en cuáles son las normas de convivencia. Todo el tiempo les pido por favor que verifiquen que sus micrófonos estén en silencio, porque el ruido provoca cierto vicio, ¿no? Como que de repente el zumidito, el niño chillando, el perro gritón o cualquier tipo de cosa nos va a distraer y son muy poquitas horas las que vamos a trabajar. Se van a dar cuenta
que por lo menos conmigo la clase se va rapidísimo, rapidísimo, y cuando menos se den cuenta ya son las 9 de la noche y ya se acabó la clase del día de hoy. Entonces esa será como una característica que les pido. Otra que sí les estoy pidiendo es levantar la mano para participar. Si bien los invito que a que en todo momento puedan o no puedan interactuar con el micrófono abierto, sí les pido levantar la mano para pedir la palabra, ¿no? Es como más fácil ponernos de acuerdo en quién va a participar para que no se convierta esto en un de repente, ruidero sin fin. Otra de los compromisos y acuerdos que tengo con ustedes y que quiero lograr es que no se queden con ninguna duda. De repente por pena, de repente por el que dirán, nos quedamos con dudas. Y a veces decimos, es que qué tal que mi pregunta es bien tonta, qué tal que mi pregunta es bien simple, y la verdad es que pues no, no la preguntaré, y nos descubrimos cuando tenemos la duda o cuando otro compañero la hace, la pregunta, que la realidad es que tenemos esa duda todos, que esa duda que nos estuvo aquejando, otro compañero se atrevió a hacerla y la verdad es que resolvió la duda que tenía. Yo los invito a que pregunten lo que sea, porque voy a tener mucha apertura. Ahora, ahí sí va lo malo. Yo les voy a preguntar básicamente yo les voy a responder básicamente lo que ustedes me pregunten. Si ustedes me se quieren pasar la clase preguntando, pues adelante. Ya se nos irán las 2 horas con preguntas y respuestas. Y bueno, otro compromiso que me pide SEC Integral para que sepan para saber quién está detrás de la pantalla, es la cámara encendida. Yo sé que a lo mejor no puede funcionar en algún momento, o vengo en el tráfico, o mi cámara no quiere encender, o a lo mejor me es más cómodo tenerla apagada, pero desde luego el que yo le dé una clase a caras me hace más llevadera la clase, hace que sea más sencillo, hace que toda la dinámica, pues la verdad, se me facilite mucho más, porque dar clase a números y a letras se convierte en algo súper pesado, súper pesado. Y si a eso le añadimos que de repente no participamos, híjole, pues qué les cuento, se convierte en algo muy complejo y muy complicado. Aquí veo una hermanita levantada. Luis Cortés, adelante, te escucho. No sé si me escuchas. Sí, te escucho. Mira, bueno, aquí en lo personal, yo soy del estado de Tlaxcala, me dedico a la disciplina del béisbol. Sí se me complica un poquito tener prendida la cámara, si nada más lo quiero comentar porque, mira, pues ahí es el grupo de béisbol que estoy entrenando. Entonces, pues sí, okay. sí la tengo apagada porque, pues aquí un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Aquí estamos entrenando y poniendo atención a la clase, ¿no? Sí, no te preocupes, Luis. Yo entiendo algunas características específicas y que, pues, en algún momento vas a estar dando clase. Esperemos que en alguna clase, la del jueves o la del sábado, nos puedas acompañar con tu cámara encendida, sobre todo para esta dinámica de conocernos. Siempre ver caras hace que nos facilite, pues, la situación del dónde estamos, de nuestro quehacer, y desde luego, pues, el compartir nos va a llevar muchos beneficios. Pero yo entiendo perfectamente, hay personas, como en tu caso, que están trabajando, que están haciendo otra actividad y no pueden de repente compartir la imagen. Entonces, no te preocupes, ¿vale? Claro que sí, ahí cuando haya que participar, pues también estamos allá. Perfecto, Luis, muchas gracias. Muy bien, te escuchamos, Max, adelante. Hola, muy buenas noches a todos. No sé si ya me pueden escuchar bien. Ya te escuchamos mucho mejor. Gracias, es que lo que pasa es que aquí en mi trabajo falla un poco la señal. Pero bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y en resumidas cuentas, me presento, yo soy del Estado de México, para ser precisos, de Ciudad de Nezahualcóyotl. Y yo me dedico a las artes marciales, para ser específico, en box y wushu. Y pues un gusto, y pues nada más quería pues aquí darme presente, y pues un gusto conocerlos. Muchas gracias a todos. Excelente, Max, bienvenido, y vas a ver que esta certificación te va a gustar mucho y te va a servir a tu desempeño profesional. Bienvenido. Bueno, otra situación que yo les quiero comentar es en torno a la puntualidad. Desde luego, y por supuesto, que pues yo entiendo que de repente no puedan estar o que no puedan llegar, pero intentemos que sea lo menos posible. Así como la cámara encendida, pues habrá algunas veces en las que no estemos. Por algo las clases son grabadas, pero yo siempre se los digo, chicos, si la clase va a ser grabada y no quiero participar, pues entonces lo más correcto sería
o lo más fácil, escuchar la clase grabada posteriormente. Si de cualquier forma solo voy a ser un espectador, yo los invito, chicos, a que no solamente seamos espectadores, y cuando haya dudas, preguntar, y cuando haya respuestas que dar, hay que responder. Entonces, sean ustedes bienvenidos, chicos. El trato yo les pido que sea de una manera cordial, amable, respetuosa, unilateral. Yo siempre por eso elijo el no subirme al cajón del licenciado Ricardo o el maestro Ricardo, porque de repente eso como que limita, ¿no? No dudo que haya algunos otros compañeros que prefieran que se les llame licenciados. Yo la verdad, sí, desde luego soy licenciado, pero no me quita ni me agrega el que le pongan el sufijo licenciado Ricardo. Ricardo es suficiente y es correcto, chicos. No crean que yo me molesta para absolutamente nada. Y pues bueno, vamos a dar ya inicio a nuestra clase del día de hoy en cuanto a los temas que tenemos que ver. Esta certificación, chicos, surge de una necesidad de capacitar y certificar personas de una manera hasta cierto tipo autodidacta, que tienen la mayoría pues esta necesidad de dedicarse a lo que se dedican, ya sea por experiencia laboral o por estudios, que tengan o no reconocimiento oficial, pero con esta certificación lo que tú estás logrando es la adquisición y cimentación de cierto tipo de conocimientos. Estos serán súper necesarios para desempeñarse laboralmente en el ámbito del deporte. Esto, si bien no es una licenciatura, es una certificación oficial que viene de la Secretaría de Educación Pública y de la Paraestatal Conocer, lo que le da una validez oficial. Esto tiene el objetivo de que se certifique que ustedes son competentes en lo que se dedican, y desde luego, pues tiene que ver con las características del acondicionamiento físico, de la recreación, de hasta cierto punto en materia de tipo deportivo, educación física, todo lo que tenga que ver con el movimiento en México tiene que ver con este tipo de certificaciones. Entonces, estás en el lugar adecuado para cimentar esos conocimientos, desde luego, y pues para acrecentar los mismos. El propósito de ese estándar es servir como un referente para la evaluación y la certificación de personas que ya se dedican a esto, como instructores en acondicionamiento físico, que se dediquen también al entrenamiento deportivo, que estén frente a un equipo, o que inclusive trabajan en un gimnasio, que en un parque. Todas las personas o los profesionistas o los monitores o los instructores o los entrenadores que se dediquen a llevar planes y programas para personas que hacen ejercicio o actividad física o deporte, tienen que estar certificados por este estándar. Ahora, cuando yo les hable de elementos, es porque este estándar se divide en 3 elementos. Estos elementos se dividen en los siguientes. El elemento número 1, habla de la valoración del nivel de condición física. Cuando nosotros hablemos de carpetas, por ejemplo, la carpeta número 1 tiene que ver con estos desempeños que van a estar orientados hacia la evaluación, porque para poder llevar un plan de entrenamiento, lo primero que se tiene que llevar es una evaluación. Si yo no evalúo, yo no sé con quién estoy trabajando. Yo pudiera estar trabajando con cualquier persona. Yo pudiera, desde luego, inclusive, estar en algún momento imaginándome qué voy a hacer, pero no hay otra forma de yo trabajar con una persona de una manera real y correcta si no es mediante una evaluación física. Ahora, cuando hablamos de evaluación física, no necesito solamente saber cuánto corre una persona o cuánto salta. No, chicos. También me es súper importante saber en estos niveles de valoración y evaluación de la condición física, pues saber una persona cuánto tiene de porcentaje de grasa, saber sus hábitos alimenticios, evaluar su historial clínico, evaluar su historial alimenticio y deportivo. Y con esto, desde luego, pues tenemos parámetros para comenzar a realizar un programa o plan de entrenamiento, que en algunos puntos puede ser inclusive una planificación. El elemento número 2 me habla de cómo preparar sesiones de acondicionamiento físico. Yo ya tengo material, yo ya evalué, yo ya sé que tengo una persona que lo máximo que puedo hacer son 15 lagartijas. Yo ya sé que tengo una persona que su frecuencia cardíaca cuando lo pongo a trotar 12 minutos se eleva hasta 180 pulsaciones por minuto. Ya sé que tengo una persona que tiene volumen máximo de oxígeno, híjole, pues altísimo, ¿no? A lo mejor casi como un caballo. O tengo una persona que la verdad, su nivel o volumen máximo de oxígeno post-COVID es muy bajo. Y entonces con esto yo sabré con qué material cuento. Ahora, ya que sé con qué material tengo, ya sé qué es lo que yo puedo preparar.
Es como si yo me asomo al refrigerador y yo pues necesito evaluar qué tengo de comer, ¿no? ¿Qué puedo preparar? Yo me asomo y digo, ay, mira, tengo espagueti y tengo carne y tengo jitomates y tengo cebolla, pues yo creo que voy a hacer un espagueti, ¿no? Rojo, porque sé con qué cuento. Y ya con que sé con qué tengo, sé que puedo preparar. Y de la misma manera funciona este estándar. Yo necesito saber qué tengo para poder prepararlo. Ahora, esta parte del elemento 2 habla de una programación, de lo que yo planeo, de lo que yo escribo, yo lo que hago a mano. Desde luego es muy, muy, muy importante que tú pases por la elaboración de una sesión de entrenamiento. Si yo no aprendo cómo se diseña una sesión de entrenamiento, si yo no aprendo cómo se debe de llamar adecuadamente una sesión de entrenamiento, yo básicamente no sé de lo que estoy hablando. Y bueno, el punto número 3, que es el desarrollo de las sesiones, es la puesta a práctica de lo que evalué y lo que programé. Yo evalúo, yo programo, yo lo llevo a cabo. Una vez que yo estipulo qué es lo que yo voy a llevar a cabo, yo puedo decirme que soy entrenador porque ya lo llevé a cabo. Ahora, lo primero que vamos a ver es hablar de principios del entrenamiento deportivo. Cuando hablo de entrenamiento deportivo, yo de repente puedo llegarme a imaginar muchas cosas y de repente se convierte en una confusión gigantesca y ya estoy perdido, ¿no? Y comienzo a discutir que si se llama de una forma o que si se llama de otra forma. Yo dentro de la carrera en entrenamiento deportivo que cursé aquí en la ENE de la Ciudad de México, me encontré ante mis compañeros y ante mí mismo hace desde luego, ahorita tengo 37 años, hace muchos años cuando yo era estudiante, que son pues básicamente más de 15, 17 años, que yo empecé este camino, pues la verdad me encontré personas súper egocéntricas, vanidosas, ególatras, que se pasaban peleando y decían, no, es que esa es la forma incorrecta de entrenar. No, es que ¿por qué te atreves a llamarle calentamiento al calentamiento? No, es que eso no se llama flexibilidad o flexoelasticidad, se llama movilidad. Y entonces, fuera de ayudar a los entrenos, a los alumnos, a toda la gente que nos íbamos encontrando, lo único que hacíamos era quedar mal porque se convertía en una lucha de egos. ¿De quién usaba la terminología más extraña? ¿Quién hablaba más raro? Y ese era el que sabía más. Y yo desde luego que no busco llegar a esta polémica de que si se llama de una forma o de otra forma. Yo solamente quiero compartirles el conocimiento que tengo y con esto podamos entender desde luego qué es lo que yo voy a poder comprender en cuanto a esto. Y por lo tanto, pues vamos a ponernos de acuerdo en cómo vamos a trabajar y qué es lo que yo estoy diseñando, yo cómo estoy pues llevando a cabo este elemento que estoy buscando. Y entonces yo voy a poder entender a qué se refieren los principios del entrenamiento deportivo. Yo les quiero platicar, chicos, que así como surgen las diferentes corrientes filosóficas, las corrientes psicológicas, es más, así como se mueve el arte en cuanto a la pintura, que hay el expresionismo, que está el cubismo, que está el romanticismo, que están todas las corrientes, lo mismo ocurre con el entrenamiento deportivo. Es como si yo te preguntara que quién dibuja más padre, Botero o Da Vinci. Si yo te preguntara quién hace los dibujos mejores de los cuerpos humanos, Botticelli o a la mejor Goya. Y entonces pues, todos nos encontraríamos en un dilema, ¿no? Porque al final de cuentas yo no podría decir que Picasso no hace cuerpos humanos. A lo mejor alguien me puede decir, oye, ¿ya viste las caras de Picasso? Eso apenas parece una cara. Bueno, eso es una escuela de artes. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo este choro? Porque dentro del entrenamiento deportivo también existen las escuelas o las corrientes deportivas. Ustedes ¿cómo nos vamos a dirigir, chicos? Cuando sean preguntas rapiditas, las van a responder en el chat. Ya cuando sea algo más elaborado, lo vamos a responder con el micrófono para irnos rápido. Aquí va la pregunta, chicos. Así como en la psicología existe el conductivismo y el humanismo, y en las artes existe Picasso y Dalí y otros artistas, en el entrenamiento deportivo, ¿hay escuelas de entrenamiento? ¿Saben cuáles son las escuelas de entrenamiento, chicos? Aquí respóndame rapidísimo en el chat los que quieran participar. Desde luego, no tienen que pensarlo mucho, solamente se convierte en un sí sé o no sé que hay escuelas de entrenamiento, y si sé, pues díganme cuáles. Los escucho, chicos. O los leo en todo caso. Aquí ya empezamos con las primeras lluvias, muy bien, que no saben, sí, la Ened y Lesef dice Jorge Alberto, muy bien, ok. Ahorita se van a llevar sorpresas, ¿no? La Ened dice Luis Cortés, muchas gracias
Por CODEM, dice Raquel, ok, no sé, muy bien, muy bien. Ahora, fíjense bien, cuando nosotros hacemos lecturas, CODE Fitness, Academia para Entrenadores Personales, muy bien, ok. Por ejemplo, ramas de artes marciales, dice Max, no sé, ok. Bueno, vamos con las definiciones y ya con la teoría, porque a eso venimos, ¿no? El día de hoy vamos a ver pura teoría del entrenamiento deportivo, que no es nada aburrido, ¿eh? Son casi clases de historia. Fíjense bien, chicos. Cuando nosotros queremos hacer un referente de situaciones o expresiones deportivas, nosotros nos tenemos que referir a las escuelas de entrenamiento. Históricamente, la primera escuela de entrenamiento que surgió y que de hecho usamos mucho de su terminología es la escuela socialista, que parte de la ex Unión Soviética, que nos da las bases del entrenamiento deportivo antiguo. Inclusive nos atrevemos a seguir llamándole a una planificación deportiva una periodización deportiva, porque desde luego Medvedev y Platonov nos bombardearon, porque fue la primera terminología científica que conocimos. La terminología de los ahora rusos fue lo que nos chutamos en la ENED y lo que conocimos, ¿eh? ¿Y por qué lo conocimos y por qué llegó a nosotros? Bueno, porque recordemos que en algún punto histórico la Unión Soviética hizo lazos con algunos países americanos, hablando, por ejemplo, específicamente de Cuba. Hoy por hoy vemos que los entrenadores cubanos son hermanos básicamente de México y los queremos mucho porque son muy buenos entrenadores. Son entrenadores que hacen más con poco, porque no tienen tanto y hacen mucho, y desde luego son unos científicos fenomenales. Pero a nosotros nos llega toda su terminología y todas las bases científicas de las escuelas soviéticas. Los cubanos, desde luego, son los que nos heredan los primeros libros científicos que tenemos, porque ellos hacen una chamba que lamentablemente los mexicanos no quisimos hacer, y fue realizar traducciones e interpretaciones de textos soviéticos, de toda la terminología rusa, de todo lo polaco, de todo lo que existía, lo ucraniano, todo nos lo heredaron a nosotros. Y esa, chicos, es la primera escuela del entrenamiento deportivo que conocimos, la escuela del entrenamiento deportivo soviético. Además de los soviéticos, aparecen los científicos sin par. ¿Y quiénes van a ser los científicos sin par? Los científicos sin par van a ser los alemanes, que los alemanes hoy por hoy han sido los hombres sin miedo, los que se atrevieron a todo. Desde luego fueron hombres sanguinarios para otros, científicos locos para otro, e inclusive exponentes del realismo para personas como yo, que la verdad ven los componentes científicos del entrenamiento deportivo desde esa forma, desde la forma de la experimentación. Hay un postulado que dice, ¿cómo sé cuánto tiempo tarda una persona en desangrarse y cuántos litros tiene adentro? ¿Quién me dice la respuesta, chicos? ¿Cómo sé cuántos litros de sangre tiene una persona? Y no nos vamos con teoría, ¿eh? No me digan leyendo un libro de medicina, porque antes de que existieran los libros de medicina, se tenía que llegar a ese postulado. ¿Quién me dice, chicos? ¿Cómo sé en cuánto tiempo se desangra una persona? ¿Cuántos litros tiene? Aquí me dicen que 5 litros, ¿no? No les pregunté cuánto, dije cómo sé. ¿Yo cómo determino que una persona tiene esos 4 litros? O 5, o 7, o los que tengan. Depende de la herida. Qué pena ni idea, dice Raquel. ¿Quién se atreve a decir lo que estamos pensando? ¿Cómo sé en cuánto tiempo se va a desangrar una persona? Bueno, yo les voy a decir, la respuesta a este postulado, que desde luego no le agrada a nadie, es dejando que una persona se desangre. Yo quiero saber cuántos litros le cabe a una persona, pues la única forma de saberlo sería desangrar a una persona. De la misma manera, es un postulado desde luego que lo hicieron psicológicamente. Sí, claro, hicieron muchas cosas los alemanes y cosas maravillosas en cuanto a ciencias del deporte. Por ejemplo, yo quiero saber cómo se ve la interacción del volumen máximo de oxígeno en el agua. Yo quiero saber cuántos son los tiempos máximos que una persona puede estar en hipoxia. Actualmente, pues puedo hacer fórmulas de predicción y muchas cosas, pero en esos entonces, que estamos hablando de hace muchísimos años, pues la única forma era hacerlo. Yo quiero saber en cuánto tiempo se desmaya una persona, pues hazlo. Yo quiero saber cuánto tiempo puede estar una persona sin dormir, pues haz la prueba. Yo quiero saber cuánto tiempo puede durar una persona con el volumen máximo de oxígeno al tope, hazlo. Yo quiero saber cuántos milimoles de lactato aguanta una persona antes de desmayarse. Para saber los umbrales máximos de lactato en sangre, haz pruebas de lactato. Lleva a las personas a una prueba a una intensidad inmensa y cuando se te desmayen, hazles la prueba y dices, ¿sabes qué? Acabo de descubrir que una persona no aguanta 14 milimoles de lactato, solamente me aguanta 12, solamente me aguanta 10, y entonces
yo sabré parámetros, pero para eso hay que hacer investigación. Yo, ¿cómo sé actualmente muchos postulados deportivos? Pues muy fácil. Yo sé estos postulados deportivos hasta que los hago, hasta que los practico y hasta que los llevo a cabo. Pero bueno, haciendo un poco más de historia, nos vamos a encontrar la Escuela Española del Entrenamiento Deportivo y en general la escuela que tiene que ver con Europa. Los europeos, hoy por hoy, son personas que se han dedicado a la preparación física desde prácticamente los años 60. Nos llevan muchísimos años de ventaja. Son personas que no le tuvieron miedo a la preparación física. ¿Cuántos años en la actualidad no nos dijeron, oye, es que tú no hagas, mejor no hagas pesas, porque si haces entrenamiento de fuerza, te vas a volver lento y se te va a ir la agilidad y te vas a quedar chaparro? O sea, y estamos hablando del 2022, o sea, todavía se atreven a decir que un taekwondoín no debería hacer entrenamiento de gimnasio porque va a perder la elasticidad y la agilidad. Y no hay tamaña tontería más grande que decir esto. Y entonces vamos a encontrar pues, muchísimas situaciones de la preparación física que se fueron perdiendo. Ahora, aunado a esto, pues empezamos a tener una apertura de tipo tecnológica en la que las fronteras se rompieron. Y nos encontramos, por ejemplo, por fin a la Escuela Americana del Entrenamiento Deportivo. Quien no ha leído a Bompa y quien no ha leído actualmente a Brad Schofield, tiene un atraso gigantesco en cuanto a preparación de fuerza, porque Tudor Bompa lleva escribiendo planificación del entrenamiento de fuerza no sé, más de 30 años. Y si nos vamos a Brad Schofield, ya hace 15 años está publicando modificaciones del entrenamiento de fuerza que actualmente nos vuelan la cabeza, porque no queremos entender todavía que hay métodos de entrenamiento que no tienen que ver con la tensión mecánica, sino con el estrés metabólico o una recuperación por microdesgarres. Hay muchas técnicas que no conocemos actualmente y todas y cada una de ellas sí o sí hipertrofian. Todavía seguimos pensando que el único método de hipertrofiar es entrenar del 60 al 80%, 4 series de 8 a 12 repeticiones. Y entonces nos encontramos a John Parrillo, nos encontramos a Brad Schofield, nos encontramos a Henry Ramble que entrena a sus chicos hasta 20, 25 repeticiones y que desde luego tienen una hipertrofia perfecta y no queremos entender esto porque se convierte en algo muy complicado. Raquel dice, ¿puedo repetir a los autores? Sí, uno de ellos se llama John Parrillo, otro de ellos se llama Tudor Bompa y otro de ellos se llama Brad Schofield. Son los autores de la escuela americana que actualmente nos están volando la cabeza porque no queremos entender cómo es que funciona esto. Somos muy necios para entenderlo. Y ahora, a esto le debemos añadir una escuela que vino a botar todo lo que conocíamos que fueron las escuelas asiáticas. Las escuelas asiáticas, hoy por hoy, no las entendemos. Llegó un método de entrenamiento a México, que fueron los métodos Tabatas, intervalos intermitentes de 20 por 10, y nos volvimos locos. Todos quisieron entrenarlo y todos quisieron hacerlo porque funcionaba. Y entonces empezamos a desbaratarnos la cabeza porque las vías metabólicas y las fuentes de energía no funcionaban como me habían dicho que funcionaban. Por ejemplo, dice y asevera la escuela Tabata que yo puedo activar la oxidación de grasas no hasta los 20 minutos, sino los 4 minutos puedo hacerlo. Y entonces decimos, ¿cómo crees? A mí me dijeron que tenía que estar arriba de la elíptica 40 minutos para tener oxidación de grasas. Y entonces yo les quiero platicar de métodos Tabata de 20 segundos por 10 y yo digo, no, pues estás loco, ¿cómo crees? Pero ¿qué crees? Actualmente toda la escuela asiática, específicamente hablando de los japoneses y de los chinos, entrenan mediante métodos Tabatas. Y no sé si han visto cómo han empujado desde atrás los chinos y los japoneses todo el bendito medallero olímpico. Ya tienen competidores de cualquier rama que te puedas imaginar. Antes te imaginabas a un saltador y dices, no, pues seguramente es un saltador estadounidense. No, hay saltadores chinos, hay levantadores de potencia chinos, hay saltadores chinos, hay corredores chinos, nadadores chinos. Hay prácticamente cualquier tipo de deportistas ya de origen asiático y es porque innovaron en las ciencias del deporte. Entonces, chicos, esto que vamos a estar observando sobre las
pues teorías que existen, pues se comienza a volver un poquito complejo, pues el hablar de ello, porque aquí no estamos hablando del qué estamos haciendo bien o mal, solamente les estoy platicando que existen todas estas escuelas de entrenamiento. ¿Sabían, chicos, que existían estas escuelas? Ahorita que ya se las platico, ¿ya les sonaban un poquito o la verdad no habían escuchado de ellos? Ahí en el chat, chicos, acuérdense, va a ser nuestra vía de comunicación. Dice Gerardo que no. Bueno, ya sabes de dónde vienen los métodos Tabata. Ahora ya los conozco, dice Carol que ni idea antes. Bueno, ya tenemos un conocimiento nuevo. Dice, sí, pero aunque no sabía de dónde venía ni su nombre, claro, les puedo asegurar que muchos de ustedes ya habían conocido para esto de alguna forma o en algún contacto. Es más, si ustedes le llaman a la parte inicial de una sesión de entrenamiento calentamiento, es porque ya hablaban de una escuela de entrenamiento. Si utilizaban el término porque trabajan fitness warm-up, claro que es parte de una escuela de entrenamiento. Si ustedes usan métodos continuos, interválicos, intermitentes, métodos Farlek en el atletismo, déjenme decirles que ya entrenan bajo ciertas escuelas de entrenamiento. Entonces, pues ya nada más, pues sí es algo, algo que iremos conociendo, pues un poquito más adelante. Ahora, cuando nosotros chicos hablamos de entrenamiento deportivo, pues tenemos que hablar necesariamente de los principios del entrenamiento deportivo. Cuando hablamos de principios de entrenamiento deportivo, hablamos de la base y de la fundamentación teórica de todo el entrenamiento. Sin estas bases, desde luego, no pudiéramos hablar de una formación del potencial deportivo. Estos principios deportivos, pues en un inicio están basados sobre cambios biológicos. Desde luego también existen principios pedagógicos, pero los principales que vamos a comenzar a checar son pues principios de tipo fisiológico, porque las cuestiones fisiológicas existen o existen. Yo no puedo inventarme la percepción del esfuerzo, pero claro que si te tomo la frecuencia cardíaca, yo voy a tener un dato. Claro y por supuesto que si yo te mido el lactato en sangre, voy a tener un dato. Si yo te pongo a trotar, seguramente vas a sudar. Si yo te pongo a saltar, seguramente tu frecuencia cardíaca se va a activar, seguramente tus músculos van a estar activados. Es más, si yo en algún momento te pongo a hacer cierto tipo de entrenamiento, el ritmo de sudoración va a verse modificado, va a cambiar, ¿vale? Entonces, todo este tipo de situaciones hacen lo que conocemos como principios de entrenamiento deportivo. Ahora, cuando hablamos de entrenamiento deportivo, hablamos ante cualquier cosa de un proceso pedagógico. ¿Por qué? Porque es un proceso de guía. Un asesorado, ahora llamado entreno, viene conmigo y viene conmigo para elevar el nivel de capacidad que ya tiene. ¿Por qué? Porque para que un deportista mejore, tiene que pasar por un proceso de entrenamiento. A mí llega un chico que pesa 85 kilos y que me dice, ¿sabes qué, Ricardo? Yo tengo que competir en categoría de más de 90 kilos, porque los de 85 están muy rápidos para mí. Entonces yo, conocedor de la fisiología humana, tengo que entrenar a la persona para que aumente su masa muscular. Yo me apoyaré en el nutriólogo para que me ayude con sus cargas de carbohidratos, pero al final del día yo todo el tiempo estaré trabajando con una persona para que se adapte, porque el objetivo primario y máximo de una persona al estar conmigo es que se esté entrenando. Ahora, el entrenamiento, si nosotros lo tuviéramos que definir, puedo considerarlo o podrían considerarlo como una sumatoria de todas las adaptaciones, todas. Estas adaptaciones las vamos a ir conociendo más adelante en el siguiente módulo, que lo van a conocer como carga de entrenamiento. ¿Por qué debemos platicar de la carga de entrenamiento? Cuando yo les digo, oye, tienes que aumentar tu carga de entrenamiento, a lo mejor, díganme, ¿cuál sería lo primero en lo que pensaríamos? A lo mejor, si el día de hoy te digo, oye, ¿qué crees, Israel, Gabriela? Que hoy te voy a aumentar tu carga de entrenamiento. Díganme, chicos, todos respóndanme, ¿a qué creen que me estaría refiriendo? Intensidad, me dice Raquel. Muy bien, un componente importantísimo, Raquel. ¿Cuál es otro, chicos? Más series, más peso, el peso del entrenamiento, peso de intensidad, tiempo. Fíjense, volumen. Aquí ya alguien me dijo, peso, volumen, repeticiones. Muy bien, duración, intensidades, menos recuperación, potencia, alimentación, capacidades físicas. Muy bien. Ahora, ¿quién está bien y quién está mal? Todos están bien, porque al final del día
Todos son componentes de la carga de entrenamiento, porque carga de entrenamiento es todo lo que pasa durante el entrenamiento. Si yo hice una lagartija, pues fue carga de entrenamiento, pero si la lagartija la hice con un ojo cerrado, pues aumenta la propiocepción y por lo tanto la carga de entrenamiento. Si yo las lagartijas las hago con un lastre, pues aumenta la carga de entrenamiento. Si yo hago 10 lagartijas en lugar de 1, pues aumenta el volumen de la carga de entrenamiento. Y si por otro lado yo me aventé 3 o 4 series, pues yo aumenté la frecuencia de entrenamiento. Y si yo no solamente hice 4 series de 15 repeticiones, sino además no dejé el tiempo de descanso a consideración, sino lo fijé específicamente como 30 segundos o 45 segundos, híjole, yo volví a modificar la carga de entrenamiento, porque la carga de entrenamiento definitivamente no solamente habla del peso, la carga de entrenamiento con sus diferentes componentes veríamos que persigue fines fisiológicos, fines pedagógicos y fines al final de cuentas que tienen que ver con una carga interna y una carga externa. Ahora, cuando nosotros hablamos de carga de entrenamiento en cuanto a sus manifestaciones, pues sí vamos a encontrar el volumen, la intensidad, la densidad, la frecuencia y el descanso, la pausa, como todos y cada uno de ellos. Estos parámetros nos van a indicar pues cómo un atleta mejora, porque recuerden, cuando yo me digo preparador físico o entrenador deportivo, yo no necesariamente me dedico a la educación, porque para eso se estudian otras carreras. Yo me dedico al perfeccionamiento físico motor y al potencial metabólico, a que el potencial metabólico de una persona aumente, a que su precisión aumente, pero yo llego con personas que ya tienen cierta preparación. Eso es el trabajo de un entrenador deportivo, perfeccionar, a crear adaptaciones, que si un organismo corre a 11 segundos, yo lo adapte para que corra a 10,30. Si un organismo me aguanta cargas de entrenamiento para hacer un clean and jerk con 40 kilos, ahora lo haga con 50. Y la diferencia entre 40 y 50 kilos, pues desde luego va a ser un campeonato nacional y un campeonato olímpico, en la mayoría de los casos. Entonces vamos a ir encontrando que los aspectos generales en cuanto a la concepción del entrenamiento varían mucho. Ahora, al hablar de concepto de entrenamiento deportivo, pues nos vamos a encontrar un montón de autores, porque si algo nos sobra, a estas alturas es conceptualización. Fíjense, ya en el 83, pues veíamos que cuando hablábamos de entrenamiento deportivo, hablábamos de un proceso de adaptación del organismo, que nos decía Osolin que tienes que adaptarte a las cargas que tú le vayas poniendo, porque Osolin hablaba de un fenómeno que llamaba él las cargas crecientes, porque él definía que a mayores exigencias en cuanto a la manifestación de fuerza, velocidad, resistencia y la flexibilidad, que eran las principales capacidades físicas que se manejaban en ese entonces, pues tenía que haber una adaptación. Desde luego que hablamos de coordinación de los movimientos también, de esfuerzos volitivos. Sí, claro que sí, de soportar una carga psíquica, pero siempre, siempre, siempre íbamos a estar hablando de adaptaciones a cargas cada vez más exigentes. Cada vez, si el día de hoy yo iba a entrenar 1 hora, a lo mejor las cargas de entrenamiento iban a ir orientadas a que yo aguantara 2 horas, o a lo mejor si yo entrenaba a una intensidad muy alta, pues que esa intensidad realmente no fuera tan alta. Todas estas concepciones que tenemos del entrenamiento deportivo vienen a través de los diferentes autores y cada uno nos ha dicho pues diferentes cosas. Cuando ya hablamos de Matveyev, pues veíamos que cuando hablábamos de entrenamiento deportivo, él hablaba de una preparación física, técnico y táctica. Desde luego hablaba de la preparación teórica que le llamaba intelectual, pero fíjate, todo esto se manejaba como un auxiliar de ejercicios físicos mediante la denominada carga física, pero cómo cambiaron las concepciones, ¿no? De diferentes autores, de diferentes escuelas de entrenamiento deportivo, pero también de regiones. Desde luego, cuando hablamos de Matveyev, hablamos de uno de los padres del entrenamiento deportivo, que tiene que ver con algunas situaciones específicamente soviéticas. Cuando hablamos de Harre, que ya es un poco más para acá, en el 73, pues vemos que el entrenamiento deportivo, él lo ve como un proceso basado, para empezar, en principios científicos, pero que ante cualquier otra cosa seguía fines pedagógicos. Ahora, el fin máximo es el perfeccionamiento deportivo. Todos los entrenadores estamos buscando un perfeccionamiento deportivo. Todos, todos, todos. Lo que conocemos como la forma deportiva. Todos, todos.
¿Por qué? Porque mediante la forma deportiva adquirimos las habilidades y capacidades de competencia. Hoy por hoy yo te puedo decir que si bien a mí me encanta la formación de atletas de niños, pues la verdad es que mi ego se hincha y se regocija cuando yo tengo un campeón, cuando yo tengo medallistas, porque es lo que yo estudié, porque el entrenamiento deportivo va orientado obviamente hacia la competencia, porque eso hace un entrenador, preparar a alguien para que compita. Eso es lo que está haciendo un autor, prepararlo hacia la competencia. Y entonces todos y cada uno de esos fenómenos van a estar guiados por el rendimiento y la mejora de diferentes capacidades. Ahora, cuando hablamos de algunos pues conceptos de rendimiento deportivo, hablamos de que principalmente se van a seguir pues algunas tres posibilidades, ¿no? En cuanto al entrenamiento. Tú puedes, desde luego, cuando entrenas a una persona, llegar a un aumento del rendimiento. Desde luego que es lo que se busca, pero a veces cuando aplicamos cargas no tan buenas, lo único que yo voy a lograr es mantener el rendimiento actual. Ahora, si yo estoy súper agotando a mi atleta, desde luego pudiera llegar a una reducción del rendimiento, pudiera llegar a que mi atleta se fatigue y que no solo no mejore, es más, no solo no se mantenga, sino inclusive reduzca su rendimiento por una lesión, por una falla sistémica, por una baja de algún tipo de componente que tenga que ver con algún sustrato energético, pero desde luego esos aspectos generales se van a ver potencializados con el desarrollo de la carga de entrenamiento. Ahora, cuando nosotros hablamos de cómo hacerlo, pues tenemos que estructurarlo. Pues, direcciones o estas situaciones que yo voy a ir encontrándome en el entrenamiento deportivo, pues las voy a ver como algunos parámetros que yo voy a irme encontrando a lo largo, ¿no? Cuando yo estoy estructurando el entrenamiento, no únicamente estoy fijándome, pues, qué rutina va a hacer una persona, ¿no? Porque la verdad, si yo solamente estuviera fijándome en qué rutina va a hacer una persona, pues me quedaría un poco flaco, ¿no? Me quedarían huecos que yo diría, oye, pero esto, ¿por qué lo estoy haciendo de esta manera? Ahora, todo esto que estamos hablando tiene que ver con cierto control. El entrenamiento deportivo se debe controlar. De la misma manera, el entrenamiento deportivo deberá tener cierta información científica. Como entrenadores, llega un punto en el que decimos que los metodólogos como yo no sabemos absolutamente nada, porque el entrenamiento está allá afuera, porque tú te haces entrenador ahí afuera. Y yo no estoy juzgando ni juzgaré nunca el papel de un entrenador o de una persona que se dedique a la formación. No. Muchos me has dicho que de la teoría a la práctica hay mucha diferencia y no estoy negando que así sea, pero hace pocos días estaba viendo una película que trataba de cómo unas chicas de origen pues negro, que en la película habla de ello, de esa segregación racial que existía en Estados Unidos, cómo formaron un equipo de científicos, de científicas que se dedicaban a trabajar en la NASA para ver las teorías de juegos, que eran básicamente computadoras humanas. Yo, cuando la gente me pregunta que para qué diablos sirve la teoría si lo que importa es la práctica, yo siempre les digo que pues no puedes lanzar un cohete al espacio, o es más, no puedes volar un avión sin teoría. La práctica va a hacer que el piloto lo vuele, pero ¿cómo logras que un avión se quede arriba? Pues no lo logras con ensayo y error. Desde luego que necesitas ensayo y error, pero no solamente necesitas ensayo y error, también necesitas en algún momento pues tener alguna parte de teoría, tienes que teorizar. Ahora, estas situaciones de información científica tienen que ver porque el entrenamiento deportivo debe tener cierto tipo de dirección. ¿Para qué? Para que los estés controlando. Una persona tiene que llegar del punto A al punto B. No solamente puede llegar dando tumbos, tiene que tener cierta dirección. Tienes que saber hacia dónde se está moviendo la persona para que tú descubras qué es lo que va a lograr, a dónde va a llegar. Y esto, pues sí se logra con cierto tipo de autocontrol, con algunas notas que vayas tomando de manera perceptiva, pero la realidad es que el control médico deportivo siempre será lo indispensable. Ahora, van a ser muy variables, desde luego, los elementos que tú vas a tener para entrenar, las condiciones en cuanto a los materiales. Ahora, estas condiciones
desde luego, si bien no van a ser fundamentales o no van a ser determinantes para que alguien sea campeón, sí van a ser condicionantes. Vemos, por ejemplo, en la actualidad que los grandes corredores de 100 metros, pues se crearon bajo un entorno, pues a lo mejor no positivo, ¿no? Como son los jamaiquinos, que si observamos la cantidad de pistas de atletismo en Jamaica son muy pocas, a comparación con México. Es más, a comparación con la Ciudad de México. Y yo que me quedé corto, a comparación con una sola alcaldía de la Ciudad de México, tiene más pistas de atletismo que todo un país, hablando de Jamaica, y Jamaica hoy por hoy dio a uno de los velocistas más grandes de todos los tiempos. ¿Quién sabe cuándo vuelva a haber otro Usain Bolt? Porque nadie se ha acercado siquiera a su marca de verdad para tumbarla. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque si bien puede ser que los resultados no dependan de las posibilidades de tener todo los lugares para las sesiones, el equipo, aparatos, vestuario y calzado, sí se convierte en algo condicional, chicos. Sí te ayuda el tener aparatos para poder entrenar adecuadamente. Nadie me va a decir que no se siente padrísimo para los que son de artes marciales entrar a un ring oficial, a un tatami bonito, o cuando juegas fútbol entrenar en pasto y no en tierra. Claro, y por supuesto que no será una condición determinante, pero sí va a condicionar en gran medida que tú logres una u otra cosa. Y entonces, todos estos aspectos generales van a ver porque tú tienes una estructura. Esa estructura del entrenamiento deportivo que va enfocada al rendimiento deportivo, pues nos va a llevar a entender que hay ciertas condiciones de tipo técnico-materiales, algunas condiciones sociales, condiciones externas que no puedes controlar, componentes pues ya que tienen que ver con algunas situaciones específicas de la construcción del mismo rendimiento deportivo, la condición física, las capacidades condicionales, algunas capacidades técnico-tácticas, coordinativas y desde luego las capacidades psíquicas. Podríamos decir, por definición, que al hablar de un atleta vamos a encontrar no una persona con una buena resistencia y desde luego que vamos a encontrar no una persona con una buena cantidad de fuerza, no, un deportista está hecho de diferentes condiciones que en suma te llevan a tener una buena estructura del rendimiento deportivo. A lo mejor te vas a encontrar y me vas a decir, no, Ricardo, es que la verdad, los mejores boxeadores se dan en el barrio de Tepito y dime ahí qué apoyo hay. Híjole, chicos, ahí se estarían metiendo en camisa de 11 varas porque me están picando la cresta. Y desde luego que no tienen condiciones materiales, ¿no? O monetarias, pero tienen todas las condiciones sociales, psíquicas, tácticas, técnicas, condicionales para poder ser buenos peleadores de boxeo, por ejemplo. Desde luego y por supuesto que hay estas características y lo mismo sucede en muchos deportes. Me va a decir, oye Ricardo, pero pues no tiene tan buena condición física. Pues no tiene tan buena condición física, pero tiene un gimnasio impresionante en los cuales potencializa lo que tiene. Y entonces, por suma, pues 1 más 1 siempre me va a dar 2, ¿no? Bueno, o eso me enseñaron en la escuela. Y entonces, todas las diferentes sumatorias me van a llevar a entender cómo funciona. Ahora, cuando hablamos de principios del entrenamiento deportivo o metodología del entrenamiento, pues vamos a ver que esto se comienza a clasificar porque tiene ciertos enfoques. Ahora, cuando hablamos de enfoques del entrenamiento, cuando hablamos de características propias del entrenamiento deportivo, vamos a hablar que hay diferentes principios. Para empezar, vamos a hablar de los principios relacionados con el estímulo del acondicionamiento físico, con lo que tiene que ver con simplemente la estructura. Ahora, por otro lado, será importante ver los principios que se relacionan con los sistemas a los que se rige ese estímulo. Y por tercera, vamos a ver principios que se relacionan con esa respuesta. Tú puedes hacer un estímulo cualquiera que sea, ¿eh? Tú puedes a lo mejor decirme, ¿sabes qué? Mi competidor, mi entreno, va únicamente a entrenar bajo estos principios. Ahora, lo importante no siempre va a ser cómo vas a estructurar tu entrenamiento, sino que estés observando cómo este estímulo impacta el organismo específicamente de las personas. ¿Por qué? Yo desde luego puedo saber o no saber cómo trabajar con unas personas, pero a lo mejor yo estoy frente a alguien que se adapta perfectamente. A lo mejor mi estímulo no es el correcto,
o no está del todo correcto, pero si yo tengo una persona que cualquier estímulo lo recibe. ¿Qué significa? A lo mejor tú vas a tener una persona que es muy difícil de generar fuerza, muy difícil, pero puedes tener otra que cualquier estímulo de fuerza le sirvió para ponerse mamado. Yo conozco personas que se pusieron mamadas con lagartijas y nada más con lagartijas. Y es, oye, pero ¿cómo diablos lo logró? Bueno, tiene condiciones fisiológicas que hacen que con lagartijas lo logre o que simplemente con hacer barra, pero tú puedes encontrar otra persona que con barras, que con entrenamiento de gimnasio, con un gimnasio de calidad y suplementación y todo lo que quieras, nada más no lo logra, porque no importan los estímulos, importa el cómo cada organismo lo recibe de forma diferente. Y entonces todo esto, pues me lleva a entender el cómo aparece el entrenamiento. Y si yo tengo uno u otro efecto, pues desde luego tiene que ver con el cómo lo esté recibiendo. No siempre tiene que ver con algunos procesos específicamente hablando de qué le pongo, ¿no? Porque entonces no se convirtiría en una receta, ¿no? Y todos tendríamos campeones olímpicos. Si existiera un recetario en el decir, ¿sabes qué? Ponle 4 lagartijas, 5 sentadillas y 400 burpees al día y vas a tener un campeón de salto de altura. Pues todos los países lo harían, ¿no? Pero la respuesta es que existen principios del entrenamiento que me dicen que eso no funciona, que no funciona y que yo no voy a obtener campeones haciendo burpees, que los campeones van a ser la sumatoria de todos los estímulos que yo esté impactando y eso pues es lo que será importante, no cómo lo haga. Ahora, hay algunos principios, como los marca Grosser, que pues nos dicen cómo se tiene que aplicar un estímulo para que produzca adaptación. Eso sí es cierto. También encontramos algunos otros principios que me dicen cómo se tienen que ordenar, cómo se tienen que secuencializar. Y esto tendrá que ver con el orden de los sistemas energéticos, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Porque los mismos sistemas energéticos me van a indicar cómo lo puedo hacer. Alguien me puede decir, ¿sabes qué, Ricardo? Es que la verdad, yo necesito entrenar primero 40 minutos de cardio, como le llaman, para después hacer mi sesión de entrenamiento de fuerza. Y entonces yo te puedo decir, es que, ¿sabes qué? Hay un principio de entrenamiento que te dice que primero debes de aplicar los ejercicios de fuerza explosiva, después los de fuerza y después ya los de resistencia, porque primero usamos los fosfatos, después usamos la glucólisis anaeróbica y al último pasamos por los ciclos oxidativos. Pero muy probablemente esté en un error porque esta persona lleva entrenando 15 años de esta manera, ya ha obtenido resultados, es más, ya se adaptó. Y si una persona ya se adaptó a esa carga de entrenamiento, yo para qué le hago al tonto al quererlo modificar. No voy a lograr absolutamente nada, pero son situaciones adaptativas. Ahora, en cuanto a estas situaciones que ya van hacia principios que tienen que ver con la especialización, pues vamos a ver que se dirigen hacia el entrenamiento deportivo, sí, pero ya con una modalidad determinada. Yo tengo que saber qué estoy entrenando y hacia dónde lo voy a dirigir, porque si bien te he estado hablando de que cualquier tipo de entrenamiento debe de incluir ejercicios de fuerza, a lo mejor yo no use los métodos adecuados y me pasé de hipertrofia y de tener un competidor de 56 kilos, ahora tengo uno de 62 y híjole, y la verdad, cuando estás en 62 kilos, en lugar de los 56, pues estás encontrando con gente mucho más alta. Y en deportes de combate, por supuesto que el que tengas un contrincante más alto se vuelve en una condicionante. No es lo mismo si tú mides 1,65 que pelees contra personas entre 1,63 y 1,68, que te subas a los 65 kilos y pelees con personas que miden 1,76, que ya te van a llevar 11 centímetros. Y 11 centímetros de distancia, híjole chicos, son 11 centímetros de distancia y te puedes pasar la pelea completa intentando entrar en su distancia. Y bueno, esto, ¿por qué lo encuentro? Porque diferentes autores comienzan a decirme que se debe trabajar de una manera u otra. Ahora, cuando nos encontramos a uno de mis autores favoritos que lo conoceremos como Sindel, nos dice que los principios se deberían de englobar nada más en 3. Los que inician la adaptación, los que garantizan la adaptación y los que ejercen un control sobre la adaptación. O sea, los que me dicen cómo iniciar, cómo seguir y cómo continuar todo este proceso. Pero, ¿qué crees? Solamente es uno de los autores. Yo se los estoy presentando, chicos, para que sepan todo lo que hay.
Y de ahí vamos a definir qué es lo que se tiene que tomar. Ahora, algo que te tiene que quedar muy claro, que tiene que ver con el estándar en específico, pero que también tiene que ver con ciertas cuestiones metodológicas, es ver que cuando nosotros estamos hablando de entrenamiento con resistencias, no estoy hablando de entrenamiento para la resistencia. Esto grábenselo, anótenlo, porque inclusive aparece como una pregunta de examen. Cuando yo hablo de entrenamiento con resistencias, estoy hablando de entrenamiento de fuerza. Cuando yo hablo de entrenamiento para la resistencia aeróbica o anaeróbica, pues estoy hablando de entrenamiento para la resistencia, ¿vale? Entonces, no son lo mismo. Tienes que tener específicamente cuidado con lo que estamos hablando y con la diferencia de entrenamiento con resistencias a para la resistencia. Ahora, estas situaciones que vamos a ir encontrando es porque el entrenamiento con resistencias tiene ciertas características que yo debo de entender para saber que no. Dice, con resistencia es un objeto ajeno a nuestro cuerpo. Claro, Jorge. Ejemplo pesa, sí. Por eso se llama con resistencias. Sí, Jorge Alberto, tienes toda la razón. Por eso se llama con resistencias, porque la misma definición de fuerza nos dice que es la capacidad del cuerpo humano, deben ser resistencias externas o internas. Sí, sí, Alberto, muchas gracias. Entonces, esto desde luego, pues vamos a entenderlo de esta manera. Las primeras adaptaciones que voy a tener como iniciales son características de tipo neurológico, motoras o de tipo bioquímico. Yo no puedo ni soñar que en el primer semana o en la primera quincena o en el primer mes de entrenamiento de fuerza me voy a poner mega mamado, porque eso estaría totalmente errado. Yo no me voy a poner bien grandotote con un mes de entrenamiento de fuerza, porque las primeras adaptaciones que yo voy a lograr son adaptaciones de tipo neurológico, motores. Ahora, lo que va a mejorar y por lo que yo voy a aumentar mis pesos, no es porque gané necesariamente masa muscular, es porque yo gané cierta coordinación. Y esta coordinación me lleva a que yo active motores primarios. Yo al principio, cuando hacía press de pecho, pues quedaba súper adolorido del hombro, bueno, del deltoide. Yo con el paso del tiempo comencé a entrenar adecuadamente y dije, no, como que el esfuerzo no va aquí, va aquí. Y entonces yo comencé a entrenar de una manera en la cual me di cuenta que yo tenía que coordinar el movimiento y que un ejercicio de press de pecho se convertía en la sumatoria de toda la cadena motora, toda. Y entonces, por ello, yo pasé de levantar solo la barrita en una semana en 2 semanas levantar 10 kilos de cada lado. No significa que aumentó mi fuerza porque mi masa muscular está agigantada. Significa que yo tuve un aprendizaje motor y con ese aprendizaje motor, desde luego, logré cierta fortaleza muscular, pero con una vía que tenía que ver con activación de motores primarios y con la coordinación, tanto intermuscular como intramuscular. Ahora, las adaptaciones a largo plazo, a nivel morfológico, que normalmente va a ser hipertrofia de tipo muscular, ahorita no vamos a hablar de hipertrofia sarcomédica, sarcoplasmática, porque no es tema en este momento. Yo lo que voy a lograr son adaptación de estructuras musculares, simple y llanamente adaptaciones de estructuras musculares, que me van a llevar al final del día a ganancia de fuerza. Bueno, ¿qué vamos a entender entonces? Que cuando yo paso por cualquier tipo de entrenamiento, pues voy a pasar por un proceso de la homeostasis. Ahora, desde luego se convierte en un principio del entrenamiento deportivo. Ahora, todo lo que nosotros hacemos va a alterar mi homeostasis. Tú tienes que imaginarte la homeostasis como el equilibrio, como si tú pusieras en una basculita o en una balanza, ¿qué sería la homeostasis? El punto en medio. Tú no estás para acá ni para acá, estás en el centro. Estás equilibrado fisiológicamente, psíquicamente, estás bien. Ahorita tenemos un proceso de homeostasis, pues desde luego, porque no estamos siendo agotados, ni te estoy dando una tarea extenuante. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que así como nosotros estamos en un estado de homeostasis, en cualquier momento vamos a pasar por un proceso que tenga que ver pues con una modificación de la homeostasis, porque cualquier cosa nos va a alterar, ¿eh? Cualquiera. Si yo salgo a correr, pues mi homeostasis se modifica.
Si yo hago entrenamiento de fuerza, mi homeostasis se modifica. Si yo hago entrenamiento de resistencia anaeróbica o aeróbica, pues también se va a modificar mi homeostasis. Es más, si yo hago entrenamiento de rapidez, también se va a modificar mi homeostasis. Pero los organismos humanos, animales, estamos condicionados a sufrir adaptaciones y a recuperarnos a esa homeostasis. Pero lo que yo voy a entender es que cualquier carga de entrenamiento va a llevar a una perturbación del equilibrio. Pero tras esa perturbación del equilibrio, debemos de pasar por un proceso de recuperación. Por ello se recomienda que nosotros demos un tiempo de descanso. No se recomienda ni nunca se debería recomendar que hagas, por ejemplo, abdomen todos los días o que todos los días corras. No, porque entonces tú no estás permitiendo que tu organismo se recupere. Por eso tiene que haber ondulaciones en la carga de entrenamiento. Yo tengo que pasar procesos de perturbación del equilibrio, pero después yo debo permitir que mi organismo se recupere. ¿Para qué voy a permitir que se recupere? Para que pase por un proceso de adaptación. Mi organismo sufrió, mi organismo se recuperó y se adaptó. Yo tenía tan acostumbrado a mi organismo a una homeostasis que yo podía entrenar con 30 kilos y no pasaba nada, ni me sentía cansado. No iba a mejorar nunca, pero tampoco, pero hacía condición física, ¿no? El día de hoy decido meterle 50 kilos en lugar de 30. Híjole, voy a terminar agotadísimo. Yo perturbé mi homeostasis. Ahora, posterior a esa perturbación de la homeostasis, yo no podría hacer el mismo entrenamiento el día de mañana porque yo ya perturbé mi homeostasis. Yo no podría, desde luego, modificar mi homeostasis en ese nivel. Pero ¿qué crees? Si yo me recupero, ya únicamente, ya no voy a llegar solamente a una recuperación. Yo me voy a adaptar y ¿qué crees que va a pasar después? Un nivel de funcionalidad aumentado. Ya no nada más voy a llegar a levantar esos 50 kilos, sino si yo trabajo y descanso, voy a llegar a un punto en el cual voy a mejorar. Aquí me hacen una pregunta en el chat, ¿qué es la homeostasis? Apréndetela como un equilibrio. Eso es la homeostasis sin tanto rollo, sin tanta palabrería. Es el equilibrio perfecto del cuerpo humano, que tiene que ver con el equilibrio, con el equilibrio térmico, dinámico, funcional, psíquico, emocional, energético. Es el equilibrio. La homeostasis es el punto de equilibrio perfecto. Sí, Daniel dice que es el estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo que necesitan para sobrevivir y vivir y funcionar. Claro, técnicamente es eso, pero básicamente la homeostasis es el equilibrio, es un punto de equilibrio. No estás ni de este lado ni de este lado, estás en el centro, estás centrado, estás equilibrado y cualquier cosa va a poder llegar a perturbar ese equilibrio. Ahora, este proceso de la homeostasis tiene que ver con algunas situaciones pues que van a ir orientadas o acompañadas con los diferentes principios del entrenamiento deportivo. Todos los procesos de adaptación tendrán que ver con, híjole, un sinnúmero de factores. Son tantos que llegar a entender todos es prácticamente un trabajo imposible de realizar. ¿Por qué? Porque en la homeostasis hay momentos de la temporada, altos y bajos, hay factores climáticos, la edad, el sexo, factores sociales, ritmos biológicos, factores psicológicos, contenidos de entrenamiento, los mismos métodos de entrenamiento, las medidas de recuperación van a generar adaptación. No es lo mismo una persona que se deje que se recupere solita a una persona que se va a recuperar a lo mejor con hielo o a lo mejor con terapia de estimulación por electrodos o que va a tener un método COMPEX o un método de compresión o masajes o fisioterapia o medicamento o hormona de crecimiento. Híjole, lo que tú quieras, no va a ser lo mismo. Por eso se dice que personas que usan fármaco no deben entrenar a la par de personas que no usan fármaco, porque sus ritmos de recuperación no son los mismos. Y se enojan las personas que usan fármaco y me dicen, ah, Ricardo, es que tú qué entiendes. Pues nada más que dice la teoría, y no solo la teoría, sino dice las modificaciones fisiológicas que aumenta la síntesis proteica, y desde luego te vas a recuperar más rápido. O sea, nada más, o sea, no será posible que una persona que no usa fármaco pretenda recuperarse igual que una persona que sí usa fármaco. La persona que usa fármaco entrena igual muchísimo, pues claro, por supuesto, no me atrevería nunca a decir que las personas que usan fármaco no entrenan. Claro que entrenan y mucho,
¿Y por qué pueden entrenar mucho? Pues porque tienen una carga hormonal que se los permite. Y bueno, además de esas medidas de recuperación, también existen situaciones alimenticias. Desde luego que personas que tienen una calidad alimenticia mucho mayor, pues va a ser esta. Un ejemplo de fármaco, dice Max, pues simple y sencillamente con cualquier ester de testosterona aumenta la síntesis proteica, punto. Y a su vez observaremos que además del aumento de la síntesis proteica, va a aumentar el nivel de hemoglobina en sangre, y la hemoglobina es una proteína transportadora de principalmente el oxígeno. No es lo mismo que tú tengas 2 millones de hemoglobina que 2.5 millones. Imagínate el ritmo de oxigenación como es absurdamente más grande. Los suplementos funcionan, dice Paco, por supuesto, son otro. Hay muchos, híjole, no terminaríamos de hablar. Hay una certificación en suplementación, por ejemplo. No, hay muchos, chicos, de verdad hay muchos. Hablar de medidas de recuperación, pues yo doy certificaciones de recuperación, ¿no? O de medidas suplementarias. Entonces, híjole, son muchísimas las situaciones que forman, pues, el cómo el regreso a la homeostasis puede adquirirse de una mejor manera. También tiene que ver con tipos de esfuerzo y obviamente con los sistemas energéticos, porque no será lo mismo recuperarme un esfuerzo de tipo anaeróbico como un esfuerzo aeróbico, o que yo haya subido a 12 milimoles o que solo haya subido a 8. Pues desde luego no me voy a recuperar de la misma manera. A lo mejor yo subí a 13 milimoles y pues la verdad es que va a pasar 3 semanas para que yo me recupere, porque yo llevé un sistema a un sistema orgánico o un sistema energético que era muy alto. Ahora, tiene que ver con la misma genética. Bueno, a mí, de repente, cuando hablo de las situaciones genéticas, la gente se ofende. Y no se deberían de ofender, ¿eh? Porque pues no deberíamos ser tan delicaditos. La realidad es que, pues sí hay modificaciones que tienen que ver con algunas cuestiones de tipo orgánicas en cuanto a la adaptabilidad, que son porque son. Cuando hablamos de ritmos de recuperación y cuando hablamos de adaptabilidad, tenemos que hablar de algo que no le gusta a nadie, y esto se llama genética. Cuando yo hablo de genética, yo observaré que estamos predeterminados, más no destinados, que no es lo mismo, para ciertas características fisiológicas. Tú desde el momento de tu nacimiento, naciste con una cantidad finita de fibras de contracción rápidas. Estas fibras de contracción rápidas, ni el mejor entrenamiento del mundo ha logrado que aumenten significativamente. Básicamente me atrevería a decir que en características, prácticamente, a diferencia de un 5% o menos, hay una mejora de fibras de contracción rápidas a lo largo de toda tu vida. Quiero decirte que para ser velocista, tuviste que haber nacido velocista, porque no puedes hacerte velocista, puedes mejorar las condiciones y todos podemos echarnos una carrerita. Es más, si ahorita les digo, oye, ¿en cuántos echan un 100 metros? Todos me van a decir, no, pues yo me tiro como en un 12 o en un 13 o en un 14 segundos, pero la realidad 14, 15 segundos es una cosa súper mediocre y pobre para medidas reales de monstruos que tiran 9.89, 9.69, que creo que es el récord olímpico. O sea, y esa diferencia, pues es abismal. Es como si te sacaran 30 metros o 20 metros en 100 metros. Imagínate, uno ya iba llegando a Toluca y el otro apenas va saliendo de la Ciudad de México. No, es muy grande, chicos. La realidad es que estas distancias sí se convierten en algo importante. Ahora, estas condiciones genéticas tienen que ver con muchas cosas, muchas cosas. Si tú por genética estás predestinado a crecer o a ser más alto, pues vas a ser más alto. Si por genética, desde luego, no estás predestinado a aumentar mucho de masa muscular, híjole, pues será un poquito complicado que lo mejores. Nosotros tenemos que entender que antes que ser seres humanos, antes, biológicamente, díganme a qué especie pertenecemos. ¿Quién me dice a qué especie pertenecemos los seres humanos? ¿A un simio? Bueno, no tanto como simios, pero más que simios y más que primates y más que Homo sapiens, ¿qué somos? ¿A qué reino pertenecemos los seres humanos? ¿Quién me dice cuál es nuestro reino? ¿A qué reino? ¿Al reino animal? ¿Mamíferos? ¿Monos? Entonces, estamos diciendo que así como existen, como somos mamíferos, como somos primates, como somos animales, en todos los animales existe algo que se llaman razas. ¿Estamos de acuerdo?
¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Digo, no se me ofendan, ni crean que es discriminación, porque de verdad me cuido mucho porque me he encontrado con muchos problemas, pero yo les hablo desde un punto de vista científico, no crean que es ofensivo, pero así como existen razas, existen géneros, punto, porque genéticamente así es, ¿no? Ahora, así como existen razas en los perros, ¿existirán razas en los seres humanos? ¿Sí o no? O sea, sí, punto. Yo les voy a platicar una cuestión de mis dos perros. Yo tengo una perra que por aquí anda paseando que se llama Winky, que Winky es una chihuahua. Y esa chihuahua es tamaño, ¿no? Chiquitita. Y es bien alocada, porque salta por un lado al otro y subo a mi recámara y sube conmigo y bajo la sala y baja corriendo. Entonces sube y baja como loquita. Y tengo otra perra que se llama Lola. Lola es una cruza como de Rottweiler, pareciera. Y entonces, pues Lola es floja, ¿no? Porque no se mueve mucho, no le gusta mucho que la estén molestando, es como muy grande aparte, ¿no? Y entonces, yo les hago una pregunta. Ya les dije características de los dos. Si va llegando mi esposa y se alocan los perros, pues ya va llegando la dueña de la casa y van a bajar a recibirla al patio, díganme quién llega primero. ¿Quién se atreve a decirme quién llega primero? Dice Carol que la pequeña, dice Carlos que Winky. Lola se queda acostada, no, porque es mi esposa, ¿eh? O sea, mi esposa, salen corriendo. Porque aquí estamos viendo paradigmas, ¿eh? Que es algo, es lo que creemos de nosotros. Fíjense bien. Mientras que Winky da 15 pasos, 15, Lola da 1. ¿Por qué? Porque simplemente es más grande. Si bajan al mismo tiempo y de misma velocidad, sería imposible que fueran a la misma velocidad. Imposible, porque el tamaño de zancada que tiene una u otra no se equiparan en nada, pero en nada se parecen. Puede ser muy floja, pero aunque los animales seamos flojos, tenemos medios de adrenalínicos y la adrenalina te levanta y te hace salir corriendo porque sí. Desde luego que va a llegar primero Lola, porque va a llegar primero porque su zancada es más grande, porque su masa muscular activa es mucho mayor. Desde luego que va a llegar primero. ¿Esto por qué lo tenemos que entender de esta manera? Hay un dicho en la Universidad de Salamanca que se dedica a las ciencias del deporte que dice, ningún caballo percherón será jamás caballo de carreras. ¿Por qué creen que dice esto? ¿Saben cómo son los caballos percherones? ¿Cómo son? ¿Quién me dice cómo son los caballos percherones? Enormes, dice Francisco, claro, son grandes, peludos, son como si tienen hijos, si han visto Valiente, bueno, pues es un caballo de estos, pesados, y no es que sean torpes, es que son caballos de tiro. ¿Cuándo le van a ganar a un caballo de carreras? La respuesta es nunca, nunca, porque los caballos de carreras son aerodinámicos, tienen la genética para correr, tienen los sistemas energéticos, híjole, no van a tener la misma agilidad como dice Iliana, nunca, 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 nunca. Y entonces lo que nos ha pasado a nosotros es que nos quedamos con eso que Disney nos dijo, que es otra película que ven mis hijas que se llama Zoe la cebra corredora. No sé si alguna vez la han visto o han escuchado de ella. Bueno, pues esa es la historia. ¿Para qué les cuento más? Es la historia de una cebra que pues dice que mediante la lucha y el empeño les va a ganar a todos los caballos de carrera de Estados Unidos. Y entonces pues creemos que esto va a funcionar de esta manera. Y aparece en algunas situaciones que esto puede llegar a ocurrir, porque no estoy diciendo que nunca vaya a suceder, pero en la medida menor de veces que va a ocurrir. Dime, Luis, te escucho. Un punto de vista nada más acerca de lo que estás comentando, Sí. es acerca de, bueno, hablas de los velocistas nacen, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero yo también doy el punto de vista en el cual, pues hay ciertas habilidades, ciertas cualidades que sí se van desarrollando, como lo comentaba yo hace ratito, ¿no? Yo me dedico al béisbol, ya a jugarlo 20 años, a entrenar ya tengo como 8 años, y bueno, a nosotros siempre bueno, he metido la idea de que, por ejemplo, un deportista, es 99% trabajo, 1% talento. Y a lo que voy con lo primero que te decía, es que, por ejemplo, tenemos a un jugador segunda base de los Astros de Houston, que
no sé si no me equivoco, ha de medir no más de unos 77, unos 75. Entonces, pues esa persona, pues jamás nadie le dijo que no podía lograr lo que logró, ¿no? Acomodarse a jugar en el máximo nivel de béisbol, en Major League, con esa estatura, pero yo sí soy de la idea que, bueno, a él sí le costó mucho y sí desarrolló ciertas habilidades para poder llegar ahí, fuerza, potencia, velocidad, ¿no? Pero sí las desarrolló y se va uno adaptando también a las carencias físicas que pudiera uno tener. Claro, ahora aquí va una diferencia, Luis. La diferencia única y exclusivamente radica en el tipo de deporte. Cuando un tipo de deporte es más técnico, hay mayor posibilidades del desarrollo motor. Cuando el deporte es de predominio metabólico, poco se puede hacer, porque desde luego que se pueden hacer deportistas cuando el deporte permite que la calidad técnica pueda ayudar a superar esto. Pero desde luego hay una predisposición y esta predisposición obviamente va a potencializar. Claro, y por supuesto que va a existir. Es como si nos pusiéramos a platicar o a discernir del por qué los campeones de box mexicanos de hace 40 o 50 años no eran tan musculados. ¿Por qué le ganaban a atletas más musculados? Porque las condiciones psíquicas, sociales, genéticas, volitivas estaban muy altas, pero desde luego hablamos de un deporte en el cual el componente metabólico no es tan importante. Claro, claro que tendremos que hablar de deportes en específico, y el béisbol, por ejemplo, es un deporte súper técnico, en el que muchas cuestiones, más allá de lo físico, puede servir, pero hay otros deportes que tienen predominio metabólico en el que ni la mejor técnica puede ayudarte, porque hay técnicas adaptables a los deportes que tienen que ver con un predominio técnico-táctico, como todos los deportes de combate, pero hay otros que no. Hay otros que no te permiten, que si tus brazos son cortos, pues no puedes compensar mucho un lanzamiento de jabalina, por ejemplo. Ahí te podrás adaptar en algunas situaciones, pero los brazos largos pues son brazos de palanca y biomecánicamente tendrá ciertas características. Pero claro que entiendo a lo que te refieres y tienes mucha razón. Sí, muchas gracias, completamente de acuerdo en que comentas acerca de los tipos de deportes. Sí. En general, digo, y sin entrar en controversia, pues en la actualidad en el béisbol, más que beisbolistas, se están exigiendo atletas. Entonces, Claro. muy de acuerdo en lo que me comentas. Gracias. Muy bien. Israel Marcial, adelante. ¿Eras por ahí, Israel Marcel Pedro? Perdón, sí, ¿ya me escuchas? Ya te escucho, Israel. Bueno. Yo te escucho. Ya. Yo preguntaba acerca de lo que dijiste en cuanto a la velocidad. La carrera de fondo y medio fondo también sucede lo mismo, de que si la persona más bajita no puede competir con uno más alto. Fíjate que aquí nos encontramos con dos cosas muy importantes. La diferencia entre velocistas y no velocistas radica en que sí puedes formar al 100% fondistas. Por ello, hay muchos fondistas mexicanos, muchos, y de una calidad muy alta. Para empezar, porque tenemos condiciones genéticas que nos ayudan, en primer lugar, y en segundo lugar, porque sí puedes aumentar la cantidad de fibras de contracción oxidativas que tiene tu organismo. Claro que se puede, es un poquito diferente, porque si bien hablamos de potencial metabólico, el entrenamiento de resistencia y el entrenamiento de fuerza explosiva son un poquito diferentes. No sé si me explique, Israel. Sí, es que lo que pasa es que también, no sé, yo creo que todo el mundo conoce a Germán Silva, que es un corredor muy bajito, no llega ni creo que ni unos 60. Entonces, dicen, o sea, yo no sé, que Tadeusz Kemka le dijo que él no servía para correr. Ajá. Y pues, ¿cuál fue la razón? Porque él fue campeón nacional de Steeplechase y el ganador de 2 veces maratón de Nueva York.
y campeón mundial de medio maratón en Gotemburgo, no, en Oslo, Noruega, perdón. Y siendo un corredor, o hablar de que Melissa Bekele, que ha sido uno de los corredores mejores del mundo, ¿no? Sin importar la estatura. Claro. Ahora, nos encontraríamos específicamente hablando de situaciones que uno de mis profesores decían que la excepción confirma la regla, porque si viéramos, por ejemplo, hoy por hoy, uno de mis corredores fondistas que yo admiro y me encanta verlo competir, que es Kipchoge, la verdad, híjole, tiene prácticamente para mí el phantom de ese deporte, tiene las condiciones específicas, el físico específico, pero no es lo único. Si bien vemos moldes, no vemos que de repente se rompe el molde, como vulgarmente se diría, porque hay modificaciones. Ahora, de repente apostarle, el problema cuando trabajas como metodólogo es apostarle a ello, porque se conocen como los garbanzos de libra. ¿Cuántos puedes llegar a encontrar como ellos? Pues hasta ahorita ha habido, te dirías del único, pero no, ha habido varios con estas características que han sobresalido, pero la realidad es que no siempre ha sido determinante. De repente se convierte en algunas cosas que tenemos que comenzar a ver como punto por punto. Si yo te dijera, ¿sabes qué? Tráeme 40 personas que tengan de volumen máximo de oxígeno 52, pues me van a llegar 52 posibles campeones mundiales. A lo mejor voy a descubrir en el camino que el que tenía 35 de volumen máximo de oxígeno, yo lo voy a poder potencializar a ser campeón mundial, pero esto no lo voy a saber hasta que llegue el momento. Por eso no sé si me explique, Marcial, de lo que estoy hablando. Okay. Bueno, entonces también sí juegan otras cosas, otros factores. Por supuesto, totalmente. Por eso les digo que es una sumatoria de un montón de cosas. Pero dime, Daniel Orduña, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Creo que el tema es que cada caso es único, ¿no? Es muy común ver en entrenamientos deportivos o en clases grupales donde se dan las cosas de manera muy general y probablemente sobresalga algún integrante, alguna persona, y ese es el apoyo que se le da, pero no quiere decir que el resto del grupo sea malo, sino que probablemente, como dices, las condiciones son diferentes para cada uno y tal vez la actividad que están realizando en ese momento no es en la que los demás pueden sobresalir. Es bien importante que se analice cada caso por su cuenta. Y para evitar incluso temas donde, como poniendo muy, muy particular el caso donde dicen, es que tú puedes ser esto o tú puedes ser aquello. La realidad es que la persona dice, pero yo quiero ser tal cosa, ¿no? Entonces, puede ser un impacto muy fuerte a una persona que tú le digas, es que tú no puedes ser tal cosa, y creo que es un error que cometemos al limitar a la persona es que, pues, tú puedes ser esto y ya, de ahí no vas a pasar. Es claro, muy puntual cada caso, ¿no? Claro, por algo, uno de los principios de entrenamiento deportivo más buscables y que se deben de perseguir es el principio de la individualización de la carga, porque cada individuo responde a cargas y estímulos de una manera diferente. Es bien complicado, Daniel, por ejemplo, lo que me comentas, porque yo, mucho tiempo, porque sí fueron como 10 años, trabajé en detección de talentos. Entonces, cuando trabajas en detección de talentos, pues sí tienes que ser un monstruo, sin corazón, y decir cuando una persona sirve o cuando una persona no sirve. Ahora, yo no dudo que yo en el camino, por ejemplo, cuando estuve en la UPAEP en Puebla, trabajando para recibir a los de taekwondo, a los de tenis y a los de natación, que era con los que yo trabajaba específicamente, yo no dudo que deseché un campeón mundial, yo no dudo que deseché a más de un campeón nacional, no lo dudo, pero yo no me iba a arriesgar porque son becas completas, porque la UPAEP es una escuela de paga. Y ahí me decían, dime de estos 50, 4 con los que yo me quede para beca deportiva completa. Y a ellos, por ejemplo, se les daba casa, se les daba beca económica, se les daba la escuela y se les daba la alimentación. Yo no te creas que fuera de broma no dormí muchas noches diciendo, ¿y qué tal que esta chava que estaba haciendo, que hizo combate, ese día no tenía cólicos? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. ¿Y cómo sé
¿Y cómo sé que, que este chico pues lo boté porque no tenía buen volumen máximo de oxígeno? ¿Cómo sé que no tiene gripe? ¿O cómo sé que no se enfermó un mes antes? ¿Cómo sé? Entonces yo decía, no, pues ni modo, pero tienes que hacerlo, porque tienes que guiarte con lo que sabes, con tu ojo clínico, porque por eso te contratan para decirte, ¿sabes qué? Ese sirve, ese no sirve, ese sirve, ese no sirve. Desde luego que me encontré después a muchos de ellos porque eran taekwondoines, y yo sigo siendo taekwondoín, y sigo teniendo, y mis hijos siguen siendo taekwondoines, y sigo estando en competencias que me dijeron, tú me rechazaste y fui campeón nacional. Y pues sorry, ¿no? O sea, yo tenía una chamba que era decir quién para mi gusto servía o no servía, y pues yo tenía esta evidencia que respalda por qué te elegí. Entonces, fuiste campeón nacional, que bueno, me da muchísimo gusto, ojalá llegues más alto, porque pues, se les desea todo el bien, ¿no? Pero, quién sabe, o sea, ¿cómo saber si va a funcionar o no va a funcionar? Pues no lo sé. Es guiarte en corazonadas, uno, y en dos, en los resultados. En todo, ¿no? En todo lo que vea. En todo lo que vea, porque desde luego me tocó ver un caso, ese es el último que les platico, antes de darte el caso, la palabra, Juan. Juan Ángel, dame un segundito, en el que yo me encontré un chico que con radiografías traía ya cierre epificiario y medía 1,62 y tenía y iba para natación y tenía una envergadura muy corta, y entonces me dice, ¿sirve o no sirve? Y yo digo, híjole, ¿cuántos años tiene? No, pues tiene 13, cierre epificiario casi al 85%, este chamaco no va a crecer más de 1,70. ¿Quieres arriesgarte? Vas a tener un nadador de pecho de unos 70. No, es que, ¿cuál es el estándar nacional? No, pues el estándar nacional para nadadores de pecho es un 80. ¿Va a tener un beneficio alguien de un 80? Claro, tiene una envergadura más alta, mueve más agua, por supuesto. Y lo vi años después y llegó casi a un 85. O sea, ni modo, ni modo. O sea, y no me equivoqué porque el médico dijo que tenía 85% de cierre epificiario. Pues ni modo, sucedió, así ocurrió, y pues yo tuve que quedarme con no fracaso, porque yo me guié con lo que me dictaba tanto mi conciencia como las pruebas físicas que había hecho. Pero bueno, son cosas que ocurren cuando trabajas en estas cosas. Entonces, adelante, Juan Ángel, te escucho. Sí, yo creo que nos enfrascamos en como contradecir, ¿no?, lo que dice la teoría y lo general. Y pues siento que hablar de excepciones es hablar de una persona, porque tú puedes mencionar, es que dijeron que no servía y sí sirvió. A ver, bueno, entonces vamos a poner cuántos de esas condiciones sirvieron. Esa es la pregunta. Si tú nada más te basas en decir, es que no le puedes decir que no porque pues, es que no tiene las condiciones. Claro, ¿por qué? Porque te estás basando en lo que viene siendo lo general, y yo creo que eso va a ser nuestro trabajo, como tú lo estabas haciendo, lo hiciste perfecto. Para mí lo hiciste perfecto, porque a ti no te dijeron en cuántos años, nadie tiene una bolita mágica para decir, si va a ser campeón, no va a ser campeón. Sino la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para... ¿cuáles son las... Bueno, sí, o sea, yo creo que nos enfrascamos mucho en ese tema, y yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que tú hacías, de basarte en lo que dice la teoría de las condiciones, porque pues tú tienes, como quien dice, tenías, ¿no?, la certeza, no la certeza exactamente, sino la responsabilidad de decir tal cual como te lo explicaron a ti. Sí, claro. Y los protocolos, porque había protocolos y seguí todos los benditos protocolos, y pues así sucedió. ¿Me arrepiento? Pues no. ¿Pudo haber sido diferente? Pues puede ser. ¿Vale? Adelante, Sidney Pacheco. Isso é uma coisa muito certa. Também aconteceu com um jogador de futebol em Brasil, que se chama Cafu. Ele foi rejeitado por 32 clubes, tá? Rechaçado por 32 clubes. Primeiro, não tinha as condições genéticas e o crescimento para chegar a isso. Então, essa é uma história que também é verídica. E para isso, às vezes, nós outros, na posição de treinadores, temos que tomar decisões baseado a nossa capacidade que temos, e às vezes também nos equivocamos, é muito natural, tá? Porque o mecanismo e o coordenativo do jogador é um sistema neuromuscular,
Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes cometemos determinados erros, pero eu creio que hace parte do nosso trabalho. Claro, totalmente. Y pues hay que vivir con ello, porque pues, se tienen que tomar decisiones. Punto. Es como si estamos trabajando con un equipo de fútbol americano que es de los más grandes en cuanto a personas dentro del campo al mismo tiempo, y yo saco un corredor y meto otro corredor. Pues a lo mejor me equivoqué, a lo mejor el resultado pudo haber sido otro, pero yo tenía que decidir en ese momento. A lo mejor yo decidí que hice una jugada de shotgun en lugar de una escopeta. Ni modo, no me salió. Yo no, ¿cómo iba a saber? Como decía tu compañero, bolita mágica no tengo. Tengo un ojo clínico súper educado y ya después de muchos años, llevo ya casi 20 años trabajando como detector de talentos, pues claro que me doy cuenta si alguien sirve o no sirve. Pero, híjole, falla y pues me seguirá fallando por ese tipo de cosas, ¿vale? Ahora vamos a continuar, chicos. Vamos a ver otro principio del entrenamiento deportivo. Cuando hablamos de principios de entrenamiento, vamos a hablar de un principio de entrenamiento que habla del estímulo. Estos estímulos muchas veces nos van a ayudar a identificar pues algunas situaciones a nivel tanto biomotor como a nivel fisiológico. Siempre, les mencionaba, vamos a buscar un proceso de adaptación. Cuando yo estoy entrenando voy a provocar un estímulo, un shock, una agresión. Desde luego en el entrenamiento hay procesos anabólicos, ¿no? Porque el mismo ciclo de Krebs es un proceso anabólico, es un proceso de desarrollo, de creación. Pero la mayoría de los procesos en el entrenamiento deportivo, en el entrenamiento de gimnasio, en cualquier tipo de práctica deportiva, son procesos catabólicos. Tú degradas, porque para empezar, para generar energía necesitas degradación de sustratos, entonces tú degradas porque pues pasas por un shock. Rompes la homeostasis, hay un desgaste, hay un catabolismo, pero tú estás buscando un proceso que habla de una recuperación. Estos procesos de recuperación y superación, llamados supercompensación, van orientados al anabolismo, y un anabolismo que va hacia el crecimiento, hacia el desarrollo, hacia la mejora. No entendamos los procesos anabólicos como crecimiento de masa muscular, porque estaríamos encerrados en la caja de cartón de ese tamaño de la que no hemos querido salir en 30 años, No. Anabolismo son muchas cosas, No nada más hablamos de masa muscular. Y bueno, si hay una correcta recuperación y un proceso adecuado de estímulos, de ruptura de homeostasis, de catabolismo y de recuperación, vamos a llegar a un nuevo nivel. Una vez que llegamos a un nuevo nivel, vamos a crear un estímulo diferente. Y cada estímulo va a estar orientado a que yo esté mejorando continuamente. Yo entreno con 40 kilos un mes, me recupero y a lo mejor al siguiente levanto 42. Muchos van a decir, ay, pero ¿qué son 40? ¿Qué son 2 kilos? Y híjole, chicos, pues no sé si sepan, pero 2 kilos es la diferencia entre el primero y el tercer lugar a veces en las Olimpiadas. O sea, porque es mucho, 2 kilos es mucho. Bueno, cuando hablamos específicamente de algunos procesos que tengan que ver con los principios del entrenamiento, encontraremos que hay tanto principios pedagógicos como principios biológicos. En cuanto a los pedagógicos, encontraremos pues que la actividad es dirigida, que tiene que ser una actividad dirigida, organizada, desde luego planificada, ¿no? Porque la mejora en el rendimiento deportivo es por una estructura llamada planificación o periodización en su caso. Hablaríamos de que los ejercicios y toda la planificación tiene que ser transferible, tiene que haber resultados, tiene que adaptarse al deporte, porque las cargas de entrenamiento son unas, y no hay 2 ni 3, existen unas cargas de entrenamiento. Ahora, el problema, la situación o la magia es que se adapten a cualquier deporte, porque para eso estoy entrenando, para que me vaya adaptando a distintas cargas de entrenamiento. Pero también vamos a encontrar algunos principios de tipo biológicos, como el de la unidad funcional, la sobrecarga, la individualización, la multilateralidad, la continuidad, la progresión, el incremento de la carga, que es inclusive algo que se debería de hacer siempre, porque dice la teoría, ¿no? Y la historia, que es el más
el más antiguo. Hay hasta una leyenda sobre el incremento gradual y progresivo de la carga que habla de Milón de Crotona, que decía que Milón de Crotona fue campeón de los Juegos Antiguos Olímpicos como 2 o 3 veces. Dice la historia que Milón de Crotona pues tenía un becerrito, perdón, un ternerito muy pequeñito que era súper latoso, y entonces esa vaquita se le escapaba por todos lados. Y entonces para Milón de Crotona, para quitarse de problemas, pues lo que hizo fue echarse la vaca en la espalda, ¿no? Entonces pues la vaquita pues pesaba 2 kilos y fue creciendo conforme Milón de Crotona fue creciendo también. Entonces pues se descubrió, dice la leyenda, desde luego, porque es una leyenda, que Milón de Crotona terminó jalando una vaquita para todos lados que pesaba 500 kilos. Y entonces, ¿de qué nos habla esta historia? Del aumento gradual y progresivo de la carga, porque es un principio biológico. Ahora, es y no es tan tonto como se escucha la historia, porque existe en la actualidad. El aumento gradual y progresivo de la carga es algo que estamos persiguiendo siempre, porque gradualmente se tiene que hacer la carga. No pasas de 1 a 100, no, es poco a poco, así como esa ternita día con día creció, aumentó de peso, es igual el aumento gradual y progresivo de la carga. Siempre vamos a seguir este principio porque, pues, al final de cuentas funciona y existe. Ahora, en cuanto a los principios del entrenamiento deportivo, ya para comenzar a cerrar nuestra clase, porque ya nada más nos restan 9 minutitos de clase, créanlo o no, pues vamos a ver que hay ciertos principios que tienen que ver, pues, con algunas situaciones pedagógicas y didácticas. Tiene que haber, de principio, una relación entre la teoría y la práctica, porque la teoría y la práctica no deberían estar peleadas, deberían estar conjugadas, a lo mejor mirando para diferentes lados, ¿no? Pero siempre persiguiendo un único objetivo, que es el objetivo de que el organismo se adapte y mejore. Ahora, junto con estos encontraremos ciertos principios de tipo biológicos, sobre todo hablando de la sobrecarga, como les estoy mencionando, una variación, adaptación, supercompensación. Son principios biológicos. Ante los principios biológicos no hay mucho que hacer, porque es como tu cuerpo reacciona. Ahora, yo te estoy diciendo que no hay nada que hacer, sabiendo que sí hay mucho que hacer, porque actualmente hay muchísimas situaciones de manera exógena que pueden afectar el cómo biológicamente responde tu organismo. Y cosas tan sencillas y nobles como vi hace poco de la ASI, un protocolo de búlgaros. No sé si alguna vez, no sé si en su estado conozcan los búlgaros, pero hay un protocolo de búlgaros, de lactobacilos, que se aplica al rendimiento deportivo. Y por ejemplo, esa situación que tiene que ver con los lactobacilos, yo decía, es que, ¿cómo va a haber un protocolo de suplementación con búlgaros? Y entonces ya leyéndolo, habla de la asimilación, del ritmo en el que la macrobiota asimila los alimentos. Y desde luego, si yo asimilo una cantidad de nutrientes más alta, pues voy a poder tener una síntesis proteica mucho mayor y por lo tanto un ritmo de recuperación mayor. Imagínate, y nada más tomando leche de búlgaros. Así de sencillo y ruines son los principios biológicos de modificar, y ni hablar de otros suplementos. Pero bueno, hablando de estos principios de entrenamiento, también encontraremos principios de entrenamiento de tipo psicológicos. Esos principios hablan del cómo el organismo de manera psicológica y sistémica se adapta a la carga de entrenamiento. Esta carga de entrenamiento que va a ser siempre variable, esta carga de entrenamiento que siempre va a estar impactando el cómo uno u otro organismo pues van recibiendo ciertos estímulos, pues tiene que ver con ciertos principios psicológicos. Ahora, organismos mucho más entrenados van a tener una carga de entrenamiento psicológica más estable. A lo mejor no les va a afectar tanto algunas situaciones emocionales o la carga no les va a generar un impacto tan grande que se queden pasmados, no. Hay ciertas modificaciones de acuerdo al nivel de entrenamiento. Hay algunos principios de tipo metodológicos que se van a respetar y cubrir. La teoría nos dice algo. Yo debo de confiar en lo que dice la teoría, obviamente apoyado con mi experiencia. Imagínate qué pasaría si yo no confío en los principios metodológicos. Si yo digo, no, o sea, en la escuela me dijeron que no haga resistencia aeróbica primero. O sea, no importa, yo creo que pues ese principio metodológico del orden de los sustratos energéticos es una tontería y a mí no me importa, yo la aplico porque yo me sirve más que suden primero. Y pues después resulta que la teoría decía que no hicieras esto
porque te ibas a acabar la disponibilidad, no la reserva ni el total de sustrato, ¿no? Porque no se acaba, tendría que estar muerto para que se me acabara el glucógeno en los músculos, ¿no? Solamente la disponibilidad, mi organismo ya no está dispuesto a ceder más hidratos de carbono, ya metabolizados, ¿no? Desde luego. Y entonces, pues no importa lo que yo opine, existe un principio metodológico, biológico y de entrenamiento que me dice que no lo haga porque yo me voy a agotar la disponibilidad y voy a comenzar a usar otro sustrato energético y entonces pues ya no estoy usando los fosfágenos, ya llegué a usar, una vía oxidativa y estoy usando ácidos grasos, o como soy bien necio y quiero que entrenen al 100 porque los mexicanos entrenamos al tope y a lo que dé, pues voy a cometer la tontería de inclusive llegar a un ciclo de la urea o un ciclo de Cori en el que voy a usar mis reservas energéticas de proteínas o de enzimas proteicas porque yo estoy intensísimo entrenando y no me importa lo que diga la metodología. Por eso hay que aplicarla y hay que respetarla. A lo mejor, y estoy totalmente de acuerdo, que muchas veces la metodología tiene otras vías, otros caminos que no están descubiertos al 100%, pero sí hay que respetarla, ¿no? Hay que conocerla, aplicarla, y si eso no funciona, bueno, pues ya invéntate una propia metodología, ¿no? A lo mejor ya si probaste todo, puedes hacer lo propio. Hay ciertos principios que nos hablan de algunas cuestiones de higiene. La postura es muy importante. Desde luego que la postura va a incrementar el rendimiento porque la técnica va a mejorar. Desde luego que todo esto va a ser fundamentado y en algún punto de nuestra historia pues ya comenzamos a ver que hay un principio de la nutrición deportiva. La nutrición deportiva, por más de lo que diga la gente, que los griegos ya usaban suplementación deportiva, no es cierto, chicos. La nutrición deportiva es bastante nueva. No tiene más de 80 o 100 años de existir y comparado con las demás ciencias está en pañales. Y digo 100 años viéndome buena onda, porque realmente no tiene más de 50 años la nutrición deportiva de manera formal. O sea, ya formal, no tiene más de 50 años, honestamente, ¿no? Yo soy nutriólogo también, entonces no tiene más de 50 años. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, hay muchas cosas que todavía no hemos descubierto. Estamos en el camino de descubrir, claro, pero todavía no lo sabemos todo de la nutrición deportiva. Actualmente tenemos una nueva tendencia que es una dieta cetogénica y que dicen muchos que no sirve y que no puede aplicarse. Híjole, yo tengo a uno de mis alumnos que se apellida Villaseñor, que es el que tiene la Federación de Cetogénica en Latinoamérica y que da congresos y que me dejó pasmado porque él no consume más de 20% de hidratos de carbono diarios y está mega mamadísimo. Entonces yo de repente digo, híjole, entonces, ¿qué pasó? Me dice la teoría que no podrá estar así de gigante. Y le digo, ¿y cuánto tiempo llevas con esas dietas cetogénicas? 25 años. ¡Ay, Dios! O sea, ¿cómo es esto posible? Bueno, ya viendo cómo funcionan los cuerpos cetogénicos en el organismo humano, pues tiene mucha lógica, ¿vale? Y bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, chicos, porque todavía nos falta muchísimo, muchísimo que ver. Hay muchísimos temas que vamos a revisar. Yo sé que al hablar de principios del entrenamiento deportivo, de repente a lo mejor no nos resulta tan llamativo, yo lo entiendo, porque pues es al final de cuentas teoría, no toda la teoría es aburrida desde luego, pero la parte inicial de hablar de teoría de entrenamiento, de principios de entrenamiento, resulta un poco complicado. Doy apertura, chicos, por si en estos minutitos que me sobran, 2 personas quieren hacer alguna pregunta o alguna duda que les esté quedando. Ese es el momento, chicos. Adelante, Juan. Sí, quería preguntar dónde se graba la clase, porque quisiera grabar ciertas cosas, apuntar ciertas cosas que vimos en esta clase. A esta clase se las van a proporcionar el día de mañana o pasado mañana, cuando mucho, porque esta clase se graba en la nube de la plataforma. Una vez que ya me aparezca, que a veces tarda 10 minutos, y me ha pasado veces en las que ha tardado 3 horas o 4 horas, ya que se me aparezca y que se renderice, ya se puede bajar la clase y se va a subir a YouTube y se les pasa el link de YouTube porque son videos privados, no es de acceso público. No es que busques SEC Integral, clase 25 de marzo y te aparezca, no. Es más bien como si bastante cerrado, pero se les proporciona el link, que máximo yo creo que es mañana o pasado mañana, pero máximo, Normalmente se les pasa el otro día en lo que se sube, porque luego sí tarda
muchísimo. Depende de la transmisión de datos y que YouTube no se ponga payaso, porque a veces me ha costado que un videito de 2 horas tarda 10 horas en subir. Entonces, eso depende, pero no se preocupen que lo van a tener. Te escucho, Claudia. Solo que no te escucho nada, Claudia. Sí, licenciado Ricardo, Sí. quisiera saber qué libro nos recomienda para ampliar sobre los temas abordados hoy, o qué documento, página, etcétera, pudiéramos consultar como material bibliográfico de apoyo. Mira, hoy por hoy yo te voy a decir que de lo mejor en bibliografía deportiva es una página que aquí les voy a anotar que se llama EF Deportes. Ay, excelente, sí la conozco. O sea, me encanta. es de lo mejorcito que hay, la verdad, F Deportes. Redalic y Cielo, desde luego tienen documentos científicos, pero de repente se desvirtúan porque no tienen como ese impacto 100% deportivo. F Deportes sí lo tiene, es una fuente bibliográfica impresionante, y hay un libro que yo pues, les digo que es como la Biblia, que es escrita por Jürgen Weineck, se los anoto aquí. Sí, por favor. Jürgen Weineck, que no sé cómo se tradució al español, si super entrenamiento o mega entrenamiento. De acuerdo. Yo Muy lo leí amable, en inglés, muchas por eso gracias. no sé cómo se tradujo. Pero es de Jürgen Weineck y se llama Super Entrenamiento o el Mega Entrenamiento o algo así. Es un libro gigantesco, creo que son 1300 páginas, es grandísimo, es como es una Biblia para realizarse. Hay un material que publica la editorial de la UNAM que se llama Diccionario de Términos Deportivos, que es una maravilla. Diccionario de Términos Deportivos. Términos deportivos, y lo escribe mi profesor René Vargas Pineda, me parece, sí, René Vargas Pineda, es su segundo nombre. Inclusive si lo googleas, creo, no estoy seguro si está en los documentos, en los libros de Google, creo que está, tendrías que buscarlo, pero este diccionario es una maravilla, porque literal es un diccionario, tú buscas fuerza, y te viene la fuerza, definición como de 15 autores. Buscas carga de entrenamiento y así, o sea, una maravilla, la verdad. Es una recopilación, desde luego, de autores como Forteza de la Rosa, de autores como López Chicharro, que pues son teóricos del entrenamiento actuales, y René Vargas Pineda lo recopila. Ese es editorial UNAM. Entonces, igual, pero una joya. Ay, muy amable compartir tus conocimientos, te agradezco, y una vez más te reitero pues que tu calidad como ponente, pues mis respetos, y mucho Muchas gusto. gracias, Claudia. Hasta luego. Bueno, aquí me pregunta, por último, la última pregunta. Dices, Max, ¿dónde escribió eso? ¿Dónde escribió eso? ¿Cuál, Max? No te entiendo muy bien tu pregunta. Si me la escribes, exactamente qué. ¿Dónde escribió eso? Jürgen Weineck. Es que lo que pasa, yo también no lo estaba como escribiendo, pero no se notó acá en el chat. Sí, aquí, bueno, a los demás chicos les aparece ya en el chat, porque a mí me parece. Sí, No, a lo mejor sería bueno, por favor, que nos lo mandaran al grupo de WhatsApp, no sé si sea posible, y no se grabó. Ah, ya sé qué pasó. A ver, vean si ahora se ve. ¿Aquí se ve? Y el otro se llama Diccionario de Términos Deportivos. Y ese es de René Vargas Pineda. Ya pueden verlo nada más confírmeme que ya pueden verlo, ya lo deberían de ver. ¿Sí, verdad? Sí, Es que efectivamente. aquí se había movido y nada más se lo estaba mandando a uno de sus compañeros. Ah, la página web, muy bien, Paco, sí. EF Deportes. ¿Ya pueden ver la página?
Muy bien, chicos, pues ahora sí hemos llegado a la finalización de nuestra clase de día de hoy. Tengan una excelente noche. Nos vemos pasado mañana. El jueves tenemos nuestra siguiente clase, que vamos a tener otra más de este módulo de principios del entrenamiento. Ya después pasan a otro tema de la certificación. Tengan una excelente noche, chicos. Bonita noche. Cuídense mucho y que descansen. Bye, bye, chicos. Igualmente, gracias. Hasta luego. Luego, gracias.